Cuando vamos a empezar algo de cero, siempre hay un antes y un después de la persona que tú eres. Cuando uno está empezando un nuevo camino, para poder realmente empezarlo y para poder realmente caminar, tienes que dejar atrás muchas cosas. Empezar de cero es volver a mirar hacia adentro. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a estar hablando sobre un tema que siento que está realmente rondando mucho en mi vida ahorita, pero que ha sido un tema que ha rondado en mi vida a lo largo de muchas experiencias que he vivido y que siento que ronda en la vida de muchos a lo largo de la vida. Porque definitivamente siempre estamos empezando algo de cero, siempre algo está cambiando en nuestras vidas que nos hace enfrentarnos a una nueva realidad, ya sea porque rompiste con tu novio, porque te divorciaste, porque estás empezando una nueva carrera, porque estás viviendo una época de transformación total, porque te mudaste de país o porque simplemente estás empezando algo nuevo ahora, ¿no? Siento que esa frase, empezar de cero, suele sonar muy chévere, muy bien y nos llena como de emoción, ¿no? Pero que muchas veces cuando ya estamos enfrentándolo y viviendo la situación, se siente solitario, se siente raro realmente, se siente como incómodo, porque te estás enfrentando a algo totalmente nuevo y a veces enfrentarnos a algo nuevo realmente hace que nos salgamos de esa zona de confort, hace que estemos constantemente en modo aprendizaje y que todo se sienta que nada lo estamos controlando y que todo es como que bombas, así que nos están como cayendo, ¿no? Muchas veces cuando estamos empezando algo nuevo o cuando nos toca enfrentarnos a algo nuevo, sentimos que el mundo como que se nos paraliza. Y sentimos que el mundo se nos paraliza porque no entendemos muy bien el camino que debemos seguir. Como es algo nuevo, es algo a lo cual no estamos acostumbrados y el camino es muy incierto. El camino tiene muchas rutas que nunca habíamos navegado por ahí y que por eso es que se hace incómodo, por eso es que se hace solitario. Por eso es que muchas veces cuando estamos viviendo como que una ruptura amorosa o cuando emigramos de país y hablamos con esos amigos que son nuestros consejeros número uno y le contamos lo que nos pasamos, muchas veces ni siquiera nos entienden, pero es porque nosotros estamos en ese momento de transformación, en ese momento de cambio y ni siquiera nosotros mismos entendemos muy bien lo que nos sucede. Y a los demás, claro está que les va a costar un montón entendernos también, ¿no? Yo a lo largo de mi vida siento que he vivido varias experiencias donde ha habido como una ruptura, ha habido como un antes y un después de Viviana, no de la situación, sino de la persona que yo era. Y la primera que puedo poner ahorita de ejemplo es cuando me mudé de país, cuando me mudé de Venezuela a Miami. Claro está que cuando mi padre me dice, hija, nos vamos a ir a vivir a Miami, yo me llené de emoción. Yo era como que, wow, no puede ser que me vaya a ir del país a vivir en un país pues mucho más avanzado, con muchas más oportunidades, donde voy a vivir algo completamente nuevo. Y claro está que eso su momento me llenaba de muchísima emoción, a pesar que también me podía llenar un poco de tristeza porque iba a añorar mucho a las personas con las cuales me rodeaba, los que eran mis amigos. Pero sí es cierto que había mucha esta emoción, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya cuando me mudo a Miami, ya cuando empiezo a vivir en la ciudad, cuando me doy cuenta que la cultura es totalmente distinta, que aprender un nuevo idioma no era tan fácil, ya va paréntesis, yo tenía 12 años, era una niña, ¿no? No tenía ningún amigo en la escuela, todo era nuevo, porque realmente las clases, o sea, el que estudió en Estados Unidos y ha estudiado en Venezuela sabe que son historias diferentes los colegios. Entonces, claro, todo esto era nuevo para mí. Me acuerdo que mis papás se sentaban a hacer tareas conmigo y ni ellos ni yo entendíamos muy bien qué era la tarea, porque nadie hablaba inglés, nadie entendía nada. Pero en ese momento que, bueno, que todo esto pasa, que no entendemos la tarea, que hay que hacer nuevos amigos, pues me sentía sola, me sentía incómoda, sentía que eso que se suponía
que iba a ser un camino hacia algo mejor, realmente no se sentía así, porque realmente me estaba acostumbrando a muchas cosas nuevas, a muchas cosas que nunca había vivido y que me estaba tocando vivirlas y tocar enfrentarlas, ¿no? Yo tuve un novio con el cual duré 2 años, una cosa así, y recuerdo que yo era muy dependiente a él. O sea, era como que siempre hacíamos todo juntos, si salíamos con amigos teníamos que hacer los dos, y creo que realmente ni siquiera teníamos muchos amigos porque éramos él y yo contra el mundo. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando esa relación se termina, yo quedo en el aire y siempre sentía la necesidad de volver a esa zona de confort, de volver a escribirle, de volver a hablar con él, de revisar lo que hacía, ¿no? Y era porque estaba demasiado acostumbrada a estar con esa persona, a que fuera parte de mi vida. No podía creer cómo una persona la cual quise tanto ya no iba a ser parte de mi vida. Para mí era como que muy difícil o sea, como que avanzar. Era muy difícil como enfrentarme a esas cosas nuevas porque siempre estaba muy acostumbrada a tener esa zona de confort que era él. Entonces cada vez que vivía una adversidad o cada vez que lo extrañaba o lo que sea, era, aló, ahí estás, podemos hablar. Pero realmente, ¿por qué les cuento esto? Porque me dirán, ajá, Viviana, ¿qué tiene que ver todo eso con empezar de cero? Pues tiene que ver con que en ambas situaciones estaba viviendo un antes y un después. En ambas situaciones había una ruptura. Cuando vivimos este tipo de experiencias y también la experiencia del cáncer, que sinceramente les digo, yo hace 10 meses era una persona y hoy en día soy una persona totalmente distinta que yo digo, wow, no, o sea, nunca pensé que una persona podía cambiar tantas cosas en 10 meses. Y les digo que sí se puede hacer porque aquí yo he cambiado un montón y siento que aún estoy en ese descubrimiento, ¿no? Estoy como que volviendo a conocerme, volviendo a conocer cosas de mí que antes realmente eran normales y que hoy en día no se alinean con quién soy. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Porque ya he estado chachareando mucho, pero a lo que voy con todo esto es que cuando vamos a empezar algo de cero, siempre hay un antes y un después de la persona que tú eras. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ese antes y un después? Que está totalmente siempre chocando, está en constante como roce. Porque cuando empezamos algo desde cero, muchas veces o lo empezamos porque nosotros mismos tomamos la decisión o porque algo en la vida se alineó para que cambiara, ¿no? Porque bueno, en un caso uno puede decidir, no sigo con esta persona, pero en otro caso, como fue el diagnóstico de cáncer, fue la vida, me lo hizo así y se tocó hacer ese cambio. Pero en ambas ocasiones pasa algo, que es que tienes que dejar ir la versión que eras. Tienes que dejar ir esa persona que quisiste con todo tu corazón. Tienes que dejar ir la versión que tú eras antes y que hoy en día ya no eres. Tienes que dejar ir esos hábitos que tenías. Tienes que dejar ir eso que quizás antes te llamaba mucho la atención, pero que hoy en día no. Tienes que dejar ir esos amigos que no avanzaron y que tú sí hiciste un camino nuevo o que tú estás viviendo algo nuevo, pero que ellos claramente está que no han hecho ese cambio, ese mismo cambio que tú hiciste. Y con esto no digo que unos están en desventaja y otros en ventaja o que unos son mejores que el otro, no. A lo que voy es, cada quien está viviendo un camino diferente. Y cuando uno está empezando un nuevo camino, para poder realmente empezarlo y para poder realmente caminar y disfrutarte ese caminar, tienes que dejar atrás muchas cosas. Y justamente eso es lo que más duele de empezar de cero la nueva carrera, de esa nueva ciudad, de empezar desde cero cuando estás viviendo esa transformación, cuando estás viviendo una ruptura amorosa o hasta una ruptura con alguna amistad. Dejar ir es difícil porque dejas atrás una versión de ti,
dejas atrás a personas que eran muy importantes para ti y que ya no seguirán siendo parte de tu vida, dejas atrás raíces de ti que seguirán estando ahí, pero que ya no se alinean con quien realmente tú eres. Y esto causará dolor porque te darás cuenta que te has convertido en una persona nueva y ni siquiera habrás visto cuándo esto sucedió, pero que lo estás sintiendo. Lo estás sintiendo porque sientes esa incomodidad, porque sientes ese deseo de conocerte más, de entender qué te está sucediendo. Y de eso va de la mano empezar de cero. Empezar de cero es volver a mirar hacia adentro, es volver a mirar qué se está alineando a mí, cuáles son mis gustos, qué me gusta hacer, qué antes me gustaba hacer, que hoy en día ya realmente no me lo disfruto. No me lo disfruto porque ya no es quien yo quiero ser, ya no es lo que me divierte hacer. Empezar de cero requiere aceptación, requiere perdón, requiere de conocerte y de amar. Te mando un abrazo muy, muy apretado. Espero que este episodio haya podido darte un punto de vista diferente sobre lo que es empezar desde cero, te haya podido hacer sentir menos sola si creías que todos estos sentimientos era raro tenerlos, porque en realidad no. En realidad muchos los vivimos y es normal que estemos viviendo una transformación y que esa transformación no se sienta del todo bien. Va a llegar ese momento donde te darás cuenta que esa decisión que tomaste, que ese cambio drástico que llegó a tu vida de manera inesperada, fue por algo bueno, fue por algo mejor. Y aunque hoy en día no lo veas, vas a ver que va a llegar ese momento donde dirás, gracias Dios, gracias universo de que me sucedió esto, porque si no, hoy no estaría aquí para contarlo. Les mando un abrazo muy fuerte, muy enorme, y les quiero decir algo: suscríbanse a este canal, denme like para que este video pueda llegar a más personas y que más personas también puedan disfrutar de esto de los que les estoy hablando. Realmente ustedes me tienen que ayudar, así como yo los estoy ayudando a ustedes. Así que sí, les mando unos besos enormes y los quiero mucho. Bye bye. Chiqui.